Si Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, ¿podríamos decir que Jesús fue eternamente hombre o hubo un momento en que se hizo hombre? En el principio era el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, Logos. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y en el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que la encarnación sucedió en una época del tiempo, pero eso no quiere decir que Él no sea eterno en su divinidad. Por otra parte, tenemos Romanos capítulo 8, versículo 1, porque lo que nosotros no pudimos hacer por nuestra debilidad humana, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa. Perdón, no en carne pecaminosa, en semejanza de carne pecaminosa, para hacer lo que no pudimos hacer. Y fue anunciado en Mateo 1:21, su nombre será Jesús, que vino a salvar a todo el mundo, ¿no es verdad? No, vino a salvar a su pueblo. Si usted cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación, usted es su pueblo. Y si muere sin creer en Cristo como único y suficiente medio de salvación, usted no es su pueblo. Vino a los suyos. Otro momento en la época, en el tiempo. Pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creyeron en su nombre. Si alguien no cree en Cristo como su único y suficiente medio de salvación, no trate de orar el Padre Nuestro, porque Dios no es su Padre. Su Padre es Satanás. Sí. Solamente los que creyeron en su nombre, a ellos les dio el derecho de ser sus hijos, y lo podemos llamar Padre Nuestro. ¿Y cómo pudieron creer? Versículo 13. No por voluntad de la carne, porque podamos creer, ni por voluntad de varón, que alguien le diga, repite esta oración. Nosotros no hemos llamado a nadie, el que crea venga acá. No, nosotros no tenemos esa autoridad. No es por voluntad de varón, ni por voluntad de la sangre ni de la carne, sino de Dios. Ahí vemos la soberanía de Dios, que Dios es el que ha elegido desde antes de la fundación del mundo a los que van a creer en Cristo. Así que vino una vez para salvar a todos los que creyeran en Cristo en el Nuevo Testamento y a salvar a todos los que creyeron a Cristo en el Mesías en el Antiguo Testamento. Así que solamente hay un plan de salvación, y el hecho de que Cristo es el camino, la verdad y la vida y el único medio para el Padre es lo que nos separa a todos nosotros del resto de todas las religiones y del resto del mundo. Jesucristo no es eternamente hombre. Sin embargo, en el plan de Dios, en la mente eterna de Dios, siempre estuvo que Él se hiciera hombre. ¿Algo más? ¿Complementar? ¿Todo bien? Muy bien. No entendí muy bien si la ira de Dios es un atributo o es una manifestación.
porque si es un atributo, entonces está eternamente airado. ¿Cómo explicar esto? ¿No está el pastor Andrés? Bueno, muy bien. Yo creo que Dios es simétrico, como dijo el pastor Andrés, y lo hemos visto. La simplicidad de Dios nos muestra que Dios es simétrico. Dios es amor y Dios es ira. Entonces, en Dios hay ira, o sea, el ser de Dios tiene, así como la capacidad de amar, bueno, no decimos que es la capacidad de amar, sino que Él ama, así también Él se aira o se llena de ira. Solo que la manifestación de la ira es la que se produce cuando se introduce el pecado en el mundo. Entonces, la ira es un atributo de Dios que se manifiesta cuando el mal se introduce en el mundo. Entonces, hay que entender la diferencia. O sea, la ira y el amor siempre están juntos porque Dios es simétrico. Si Dios es amor, tiene que ser aborrecedor de todo lo que es contrario a Él. Ambas cosas están en su ser, pero cuando Él incluye el mal en el mundo, su ira comienza a manifestarse. Y la ira de Dios será eterna en el infierno. Entonces, esas distinciones nos ayudan a pensar sobre estas cosas. Dos aspectos que podemos también añadir para que nos dé un poco de luz. Y antes de decirlo, creo que no debemos pasar por alto que conocer a Dios en su totalidad es imposible. Somos seres finitos y el Dios infinito no va a ser comprendido en su totalidad por nosotros. Si usted llega a decir algún día que usted conoce a Dios, ese Dios que conoce no es el verdadero, porque Dios es el único que se conoce a sí mismo. Y ahora sí, lo primero sería que un solo atributo no es lo que expresa al ser de Dios, precisamente por su simplicidad. Así que debemos siempre tener en mente que sí, Dios es uno y está en todo su ser, en todas partes, pero como decía el pastor San Waldron, en cada situación o en cada circunstancia, en cada esfera, sus atributos se expresan de manera distinta y diferente. Eso sería. Muy bien. ¿Qué prueba bíblica tenemos de que Jesucristo tiene cuerpo y conserva sus dos naturalezas en el cielo? ¿Qué prueba bíblica o texto bíblico tenemos como evidencia? La prueba bíblica de que nuestro Señor está en cuerpo es su ascensión corporal. Esa es la prueba bíblica que tenemos de que Él está en un cuerpo y que mantiene sus dos naturalezas, pues se desprende precisamente de ese evento que se nos narra en el libro de los Hechos. Y asimismo regresará. Por segunda vez, Él regresará como verdadero Dios y como verdadero hombre. Así regresará Cristo. Así que por eso cuando nosotros celebramos la cena del Señor, celebramos la presencia de Cristo por su Espíritu en medio de nosotros. Y recordando lo que Él hizo en el pasado, lo que hace en el presente y lo que hará cuando Él venga, como verdadero Dios y verdadero hombre. Si bien los teólogos pasaron mucho tiempo tratando de definir eso, y yo creo que la precisión de verdadero Dios y verdadero hombre hay que mantenerla. Es la definición de Calcedonia del 451. Así que atesoremos todas estas verdades que en la historia nos fueron dadas a nosotros. Si hay una guerra entre buenos y malos, entonces ¿es válido hablar de una guerra espiritual? Guerrero espiritual. Obviamente que sí. Obviamente que sí. El apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 6 y muchos otros textos, es claro
en afirmar que tenemos una guerra no contra carne, no contra sangre, sino contra principados en las potestades, en los cielos, ¿verdad? Así que, y estas fuerzas del mal que desde Génesis 3 están incidiendo en la humanidad para que cada vez se aleje más de los preceptos divinos, ellos siguen trabajando hoy. Así como lo hicieron en el Antiguo Testamento, así como lo hicieron cuando Cristo vino, siguen haciéndolo hoy. Y estas fuerzas del mal usan el sistema mundano con el fin de conducir a los hombres a la ceguera espiritual, a la esclavitud espiritual. Y aunque el diablo no puede destruir a un hijo de Dios, ni puede robarle la salvación a aquel que ha sido elegido por la gracia, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos mandan a estar alertas, porque hay un enemigo, el cual como león rugiente busca a quien devorar. Pablo dice, y no deis lugar al diablo, y le escribe a una iglesia. Así que si hay una guerra espiritual, pero especialmente esta guerra espiritual se libra en la lucha contra el pecado, contra la duda, contra la infidelidad. No se trata de lo que hoy día en algunos círculos cristianos llaman guerra espiritual, que realmente es una práctica animista, espiritualista, es una práctica más bien ocultista. No, nuestra guerra santa, como le llamaba un puritano, precisamente es que Dios nos ha capacitado por el Espíritu Santo para conquistar más un crecimiento en santidad, en santificación. Hay una real guerra espiritual. Les invitamos a comprar y leer el libro del pastor Julio titulado El conflicto espiritual. Simplemente añadir algo, y es que la guerra espiritual de la que habla el pastor Julio es una guerra por la verdad y no es una guerra por el poder. Y los diferentes movimientos evangélicos contemporáneos han hecho de la guerra espiritual una guerra por el poder. ¿Quién tiene más poder? Si Satanás o la iglesia. Pero esa no es la guerra espiritual es por la verdad. Esa fue la guerra en el huerto del Edén con Adán y él perdió la batalla. Perdió la batalla porque no creyó la verdad de Dios. Y fue la misma guerra que tuvo Cristo en el desierto, pero él ganó la batalla. Él es la verdad. Y esa es la guerra que tenemos hoy, por la verdad. Así que hay que defender la verdad con todas nuestras fuerzas. Todos miramos al doctor Benítez cuando hablaron de guerra espiritual, porque realmente él ha viajado casi por toda Latinoamérica. Y lo que desean que él enseñe, y también en Estados Unidos, obviamente, lo que desean que él enseñe son dos tópicos: la guerra espiritual y eclesiología. Entonces, como manera de sugerirles, si desean saber más de esto un poco más serio, pueden hacer dos cosas: o comprar el libro, los dos libros que están ahí, o matricularse en el Seminario Reformado Latinoamericano, porque ahí están los dos cursos en línea. Es extraordinariamente importante y creo que le vamos a torcer un brazo para que crea una serie en Educa, un podcast sobre esto. Si el drama que vivimos está genialmente escrito por Dios, entonces somos meros actores siguiendo un libreto. Absolutamente no. Ese drama está matizado, como mencioné en la presentación, por el grandísimo misterio que no podemos explicar de este lado del cielo, de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios ha escrito todo en el libreto. Ha escrito exactamente todo lo que usted va a hacer en su vida y usted lo hará
indefectiblemente, pero cuando usted haga lo que Él escribió, habrá hecho lo que a usted le dio la gana. Así funciona este mundo. Así funciona este mundo. Nada más que decir. Última pregunta, porque están repetidas el mismo tema, entonces última pregunta. ¿Cómo se puede ver la disciplina en la vida del creyente? Sí, me imagino que está hablando cuando un creyente peca, entonces es disciplinado por Dios. Y yo creo que la disciplina que recibimos es una gran muestra de amor de Dios y una muestra de bondad. Porque cuando el Señor nos disciplina, Él está corrigiendo todo aquello que se opone a ser conformados a su imagen. Y eso es bueno. Preocúpese si usted está entregado al pecado y no ha experimentado verdadero arrepentimiento, porque muy seguramente no ha sido disciplinado y corregido por Dios. Y si no ha sido disciplinado y corregido por Dios, muy seguramente usted no es un creyente. Por eso que como creyentes experimentamos la disciplina de nuestros pecados, es el amor paternal de nuestro Dios. Y es una gran muestra de bondad, aunque nos duela, porque es que el amor de Dios duele. Y la manifestación de su bondad es muy dolorosa, pero es para su gloria y para nuestro provecho. Es interesante ver que cuando Cristo nos manda a evangelizar, a Él le llama a ser discípulos. Discípulo viene de una voz latina, disco, de donde viene también disciplina. Así que el discípulo es alguien disciplinado y alguien que está siendo disciplinado. Y Hebreos es muy claro en decir que aquel a quien Dios recibe por hijo, lo azota, ¿cierto? Lo castiga, lo disciplina, así como un padre castiga a su hijo, y que si alguien no es castigado o disciplinado por el padre, entonces no es hijo sino bastardo. Y la disciplina, aunque no nos guste, casi siempre se asocia con algo negativo, ¿verdad? O sea, cuando usted disciplina a su hijo, no lo disciplina cuando se portó mal enviándolo al cine, porque eso no es disciplina, ¿verdad? Usted lo restringe y hay veces que se usa la vara. Así que la disciplina de Dios es una muestra de su amor, porque Él nos ama, nos disciplina. Y las disciplinas son las adversidades, las cosas que nos afligen, pero esa disciplina es bendita, como dice el salmista: bueno me fue haber sido afligido. Lo peor que le... Oh, perdón. Al final, siempre que damos un curso de este como doctrina de Dios o teología propia, me gusta poner a jugar a los estudiantes. Y hay un juego que ustedes pueden implementar en su casa, en su iglesia, y es el famoso juego que jugábamos desde niño llamado Stop. Ustedes recuerdan que poníamos en una hoja un nombre, una ciudad, una fruta, en fin. Bueno, con los atributos de Dios, ustedes pueden jugar ese juego y colocan 5 letras del alfabeto, A, B, C, D, E, y en un cronómetro, en 4 minutos, el que llene primero o el que primero lo haga diga stop, cada uno de los atributos de Dios. Nuestro Dios es infinito y los atributos que ahora conocemos son los más comunes, pero hay muchos otros que ustedes van a conocer y que les van a fascinar. Y yo los invito a pensar en eso, y tal vez ese jueguito es una forma de estimularlos. Así que los que son aquí pastores conmigo, cuando enseñemos teología propia, algo así como un jueguito para incentivar la creatividad de nuestros estudiantes para pensar en aquellos atributos de Dios que no son tan conocidos. Por ejemplo, la felicidad de Dios, la comunicación de Dios y cosas así, que no hemos visto todavía en las Escrituras, que no están en los libros de teología, pero que están ahí en las Escrituras y que Dios nos ha querido revelar, y podemos mantener una actitud
apasionada de querer buscar más y conocer más de esos atributos maravillosos, leyendo con mucho cuidado nuestra Biblia bajo la ayuda del Espíritu Santo. Volviendo, eso es una excelente idea, doctor. Volviendo a la pregunta de la disciplina. La tercera marca de una iglesia es la disciplina de la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Es una identificación de lo que es iglesia. Si una iglesia no aplica la disciplina de la iglesia, la tal iglesia no es iglesia. Es muy importante. Si una persona, ¿y quién aplica la disciplina de la iglesia? Primeramente, los miembros de la iglesia. Si usted ve a su hermano que está en pecado y clama ser cristiano, ¿sí? Si su hermano te ofende, y esa es una ofensa contra la iglesia y una ofensa personal, que un hermano amado de Dios y que dice que ama a Dios vive en pecado, tenemos la obligación de ir a donde él y decirle: amado, estoy preocupado por tu alma, por tu vida, arrepiéntate. Y le explica por qué. Si no le escucha, va y trae 2 o 3 miembros de la iglesia y le ruegan con cariño, con amor, no juzgándolo, pero con ternura. Si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Parte de la disciplina de la iglesia. Pero si no se arrepiente, sigue un proceso de amonestación. Pero si él dice: vete, no te metas en lo que no te importa, entonces tiene la obligación de ir a la iglesia. Y la iglesia, un pastor solo no puede disciplinar, pero el pastor, la pluralidad de pastores o con los miembros de la iglesia, con líderes en la iglesia, llaman a esa persona para rogarle de corazón que se arrepienta, porque lo importante es su alma. Si esa persona no se arrepiente, la iglesia tiene la obligación de excomulgar a esa persona, así sea el que dé más dinero para la iglesia. Y si no lo hace, está poniendo en peligro el alma de esa persona y toda la iglesia. Volviendo a la pregunta, debemos también tener un marco más amplio. Y es que somos criaturas caídas en un mundo caído. Y eso, ¿cómo se relaciona con la pregunta sobre la disciplina? Dios en su sabiduría hace que constantemente, a cada segundo, todos estemos en disciplina. ¿Es fácil vivir en medio de un mundo caído? Aquí nomás, con nuestros hermanos, tenemos que estar siendo disciplinados en amor, en paciencia, en bondad, etcétera, etcétera. Así que la sabiduría de Dios es una sabiduría que nos muestra cómo nos disciplina en efecto constantemente, porque Él nos ha salvado para conformarnos a la imagen de Cristo. En cada situación, en cada circunstancia puntual, Dios en su providencia va conduciendo las cosas y todos de una u otra manera vamos siendo disciplinados. Así que eso quería dar como para tener un panorama un poco más amplio. Arrepentimiento no es solo sentir culpa. Arrepentimiento requiere una obra activa de la voluntad. Podemos sentir culpa y no experimentar arrepentimiento. O sea que la culpa es el principio de lo que es el verdadero arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. Y si Dios nos disciplina con medios, que es la iglesia local,
también puede hacerlo sin medios. Y aquellos que escapan de una iglesia local para no enfrentarse a un proceso disciplinario, donde quiera que se encuentren, Dios los va a disciplinar. Él disciplina con medios o sin medios. Es importante, ya que se siguió con el tema de la disciplina eclesiástica, señalar también que los pastores también están involucrados en ella, en disciplina también, ¿no? De parte, y allí está la importancia de la pluralidad de ancianos, en esa vigilancia. Y esa parte es importante también señalarla. Necesitamos otra conferencia, ¿verdad? Para hablar de estas cosas. Sí, sí. Sería importante. Muchas gracias a todos los expositores por su tiempo, por la enseñanza. Gracias a Dios porque hemos sido bendecidos por la vida de cada uno de ellos. Vamos, todo el equipo, todo el staff, por favor, pase aquí adelante. Todo el equipo. Yo no quiero dejar este tiempo sin agradecerles a cada uno de ustedes por todo esto que se ha hecho. Los músicos, todo el equipo. De manera especial quiero agradecer al hermano Luis Alarico. Él fue el encargado, el que dirigió la logística de este evento. A él, su esposa, todo el equipo de trabajo del Seminario Reformado Latinoamericano. Bueno, no pensé que eran tantos, ¿no? Pero ya cuando uno ve todo esto se da cuenta que son muchos. Así que, mis hermanos, muchas gracias por toda la ayuda, muchas gracias por el servicio, muchas gracias por la disposición y muchas gracias por este teatro también que el Señor ha utilizado para que todos nosotros pudiéramos recibir estas preciosas enseñanzas. Solo a Dios la gloria.